Cuando era pequeño, mucho antes de la llegada de los magnetoscopios y de los DVD, mi padre me solía poner películas en el salón con un pequeño proyector. Eran mudas y en blanco y negro. Corríamos las cortinas y de la benévola oscuridad emergía un mundo de ensueño en el que el protagonista era siempre la misma estrella. ¿Sería por sus andares? ¿Por su forma de mirar? ¿Por su bigote? ¿Su sombrero o su bastón? Chaplin, Charlie, Charlotte. Un siglo después de que apareciera por primera vez ante las cámaras, el pequeño vagabundo se ha convertido prácticamente en el icono del cine, en su estrella más ilustre y su silueta más reconocible. Gracias a números de comedia salpicados de ternura, risas y pasos de baile, Chaplin logró que el cine cruzara el umbral de la modernidad y arrancara el brillo en los ojos de los espectadores, avivando sus sueños. De los barrios más pobres de Londres hasta la gloria eterna de Hollywood. He aquí la increíble historia de un hombre menudo que alcanzó la eternidad en la piel de un vagabundo. Principios de 1918. Chaplin tiene 28 años. Es uno de los hombres más conocidos del mundo y recibe miles de cartas de admiradores y, sobre todo, de admiradoras. Actor, director y productor independiente, todavía no ha rodado ninguna de sus obras maestras: El Chico, La Quimera del Oro, Tiempos Modernos o El Dictador. Lo que ha creado en pocos años ha sido algo incluso más destacable. Ha inventado un personaje: su doble. Y si un día Chaplin se convirtió en Charlotte, no fue en absoluto por casualidad. No entendemos muy bien por qué Chaplin sigue funcionando hoy en día y otras estrellas muy famosas del mismo periodo no. Hay muchas teorías y estoy segura de que es una mezcla de todo. Tenía un talento descomunal y trabajaba muchísimo, pero sus orígenes también influyen. Steven Weissman tiene una teoría. Si una persona ha tenido una infancia muy infeliz, de adulto tendrá una vida desastrosa o terminará siendo único en su campo. En términos de psicología se les conoce como invulnerables. Y creo que Chaplin era uno de esos invulnerables. Charles Spencer Chaplin nació el 16 de abril de 1889 en uno de los barrios más pobres de Londres. Inglaterra era entonces la primera potencia industrial y la reina Victoria llevaba más de medio siglo en el trono. Una época austera que apenas dejaba hueco al ocio y a la diversión. En la década de 1880 y 1890, actuar en el Music Hall era como ser hoy día una estrella del pop. Tanto su padre como su madre alcanzaron la fama en dicho género. De hecho, su padre consiguió labrarse un nombre, pero por distintas razones, como la de que los artistas tenían que beber con los espectadores, cayó en el alcoholismo.
Su madre también tenía talento, aunque no llegó a alcanzar la fama porque perdió la cabeza y se pasó media vida en hospitales psiquiátricos. Pero es innegable que tenía talento. Sin duda, Chaplin tenía un espejo en el que mirarse. Lo que me parece fascinante de su infancia es que antes de que su madre cayera enferma, él se pasó muchas noches entre los bastidores de los music halls, observando actuaciones, escuchando canciones y música, viendo acróbatas y pensando, esto es extraordinario, yo quiero hacer esto. My name is Cole, and these are my pencilers free. I've been put down in books as a merry old soul, but that's all a joke, you see. That's all a joke, you see. I'm cross and I'm rapid, I'm morbidly rapid, I'm filled to the muzzle with bile. Another man jested a thing I detest, and I've never been known to smile. All musical salads and popular ballads are set me to squirming in pain. If I find the offender a pig for the gender, you guess it won't happen again. No, you bet it won't happen again. El joven Charlie tenía pues de quién aprender. Solo faltaba un pequeño empujón del destino para que empezara a escribir su leyenda. Charlie contaba esta anécdota sin cambiar ningún detalle, así que imagino que es real. Cuando tenía 5 años y la carrera de su madre estaba en declive, ella cantaba en un teatro que había en los barracones militares, y Charlie se quedaba entre bastidores. Un día su madre se quedó sin voz en mitad de una canción y no pudo seguir actuando. ¿Qué sucedió luego? ¿Le puso la madre en el escenario? ¿Subió él? El caso es que aquel muchacho salió a cantar una canción y fue un gran éxito. El público se quedó entusiasmado con aquel número y empezaron a llover monedas sobre el escenario. Él hizo un gesto muy suyo, recogió las monedas y entonó otra canción. Los primeros años de la vida de Chaplin constituyen una historia extraordinaria. En su situación, otros niños habrían muerto, pero él sobrevivió. Fue testigo de cómo su madre perdía la razón. Vio a su padre convertirse en alcohólico y vivió momentos en los que eran tan pobres que no tenían dinero para comer o para ropa. Pasó parte de su infancia en orfanatos. Tuvo una vida terrible, pero entonces, sorprendentemente, a los 10 años, encontró trabajo en el Music Hall con una compañía infantil, Los 8 Muchachos de Lancashire. Si lo pensamos bien, aquello era algo raro en esa época. 8 muchachos que bailaban y cantaban, pero resultó un número muy popular y en taquilla se agotaban las entradas. Era la gran época del Music Hall y los muchachos de Lancashire compartían cartel con los artistas más importantes del momento. Durante las primeras horas del siglo XX, la vida del joven Chaplin, que ha abandonado el colegio a una edad muy temprana, transcurren entre las giras por los music halls ingleses y pequeños trabajos mal pagados. La escuela de la vida y el examen del público serán las mejores lecciones para un joven artista que busca su camino. Recordando su difícil infancia, Chaplin diría más adelante: incluso cuando estaba en los orfanatos o cuando vagaba por las calles en busca de comida, incluso entonces creía que era el mejor actor del mundo.
Tenía que conservar aquella exuberancia procedente de la total confianza en uno mismo. Sin ella, uno está abocado al fracaso. A su lado únicamente permanece Sidney, su hermanastro, 4 años mayor que él. Sidney también es humorista y empieza a alcanzar cierta notoriedad a partir de 1906, cuando entra a formar parte de la famosa compañía de Fred Karno. Fred Karno se dedicaba a organizar espectáculos cómicos, algo así como Max Sennett de los estudios Keystone. Era rebelde, un poco cruel y no muy agraciado, pero tenía una fantástica vis cómica. Es indudable que todo aquel que trabajaba para Fred Karno terminaba sabiendo hacer de todo. Patinaje, acrobacias, mimo. Aprendían las destrezas más inimaginables, supongo que porque repetían los números una y otra vez y tenían muchas representaciones. En febrero de 1908, Sidney consigue meter a su hermano en su compañía a pesar de la reticencia de Karno a incorporar a aquel jovencito pálido y enfurruñado que le parece demasiado tímido para lograr algo en el teatro. Los años de vagabundeo son historia. Chaplin tiene tan solo 19 años, pero su destino está en sus manos. Durante 3 años, Charlie desarrollará su don para el mimo y encadenará espectáculos y giras. Va subiendo los escalones del éxito uno a uno y termina upándose a lo más alto del cartel. En el escenario, literalmente, eclipsa a los otros artistas. A Chaplin le llegó su gran momento en 1910. Todos los años, Karno enviaba una compañía a Estados Unidos para realizar una gira larga de espectáculos de vodevil. Y en 1910, Chaplin fue elegido actor principal de la gira. Aquello constituyó toda una revelación para él. Entre los actores que lo acompañan en esta compañía se encuentra el joven Stanley Jefferson, quien también conocerá la gloria varios años más tarde con el nombre de Stan Laurel. Laurel y Chaplin, 2 actores de genio y 2 jóvenes ingleses con sendos destinos extraordinarios para quien la conquista del Nuevo Mundo empezó aquel mes de octubre de 1910. Laurel lo recordaría más adelante. Nueva York nos había electrizado, pero conocer el país ciudad por ciudad nos permitió realmente descubrir Estados Unidos. Durante la gira, Chaplin y yo compartíamos la misma habitación, y tengo que admitir que era fascinante. Mucha gente comentaba lo excéntrico que se había vuelto con el tiempo, pero él ya era excéntrico entonces. Tenía continuos cambios de humor y una apariencia más bien modesta. Nunca sabíamos con qué nos iba a salir. Era imprevisible. Las 2 giras estadounidenses que Chaplin realiza para Karno entre 1910 y 1912 lo llevan de Nueva York a Chicago y de Salt Lake City a California. La compañía siempre interpreta los mismos números, repitiéndolos al menos 100 veces. Skating, The Wow Wows, The Right Key but the Wrong Flat y sobre todo Hummingbirds, el éxito más importante de Karno, que en su versión estadounidense se convirtió en Una noche en un music hall inglés. Chaplin borda el rol de un alcohólico que altera el espectáculo, un personaje por el que siempre conservará una cierta ternura. No hay noche que no triunfe, pero Charlie empieza a cansarse de este público tan poco exigente.
Ha llegado el momento de que las cosas cambien. Chaplin contaba que en una ocasión estaba con la compañía de Carno en Filadelfia cuando su director, Alf Reeves, recibe un telegrama de un abogado de Nueva York preguntándole si en su compañía hay un actor llamado Chaplin y que se pusiera en contacto con un abogado en concreto. Por Chaplin querían decir Chaplin, que se emocionó mucho porque sabía que tenía una tía en Estados Unidos y pensó que le había dejado una herencia. Se marchó a Nueva York a reunirse con los abogados, pero en realidad eran los representantes de la compañía Keystone que querían ofrecerle un contrato. En aquellos tiempos el cine era una actividad de la clase trabajadora. Y cuando digo clase trabajadora, me refiero a que cuando entrabas en un cine, lo primero que te venía a la cara era el olor a desinfectante. Y no solo por el olor corporal, sino también por los insectos. Por eso las clases medias y altas nunca iban al cine. Cuando recibió el famoso telegrama de los abogados de Keystone y se enteró de que iba a rodar una película, pensó que finalmente iba a interpretar un papel dramático, que iba a hacer un Hamlet, pero cuando descubrió que se trataba de la compañía Keystone, se llevó una gran decepción y pensó que era lo último que le gustaría hacer. La Keystone Film Company, fundada en 1912, está dirigida por Mack Sennett, antiguo leñador canadiense convertido en actor, director y productor. Su estudio es una verdadera fábrica de risas, el equivalente cinematográfico a las compañías de vodevil. Mack Sennett era un oportunista y se aprovechó del cambio de uniforme de la policía de Los Ángeles para adquirir los antiguos uniformes que ya no se iban a emplear. Así fue como nacieron los legendarios Keystone Cops, siempre involucrados en interminables persecuciones. En aquellos años los policías eran muy estrictos y la palabra clave era disciplina. Mucha gente trabajaba sumida en el miedo. Y ver cómo le daban puntapiés a un policía era para ellos algo inimaginable. Ver cómo perseguían a un policía de forma tan divertida era algo irresistible. En la segunda década del siglo XX, la gente iba a ver estas películas por los gags. Era con diferencia el género más comercial de la época. Sennett tenía una única receta. El ritmo debe ser ininterrumpido, y el espectador no puede disponer de ninguna pausa para recuperar el aliento o para ejercer su sentido crítico. Los guiones son muy básicos. A partir de una idea sencilla se suceden los acontecimientos hasta la persecución final. Además, en cuanto se termina una película, se pasa a la siguiente. Enero de 1914, Chaplin prepara el rodaje de su primera película, Making a Living, estrenada en España como Charlotte periodista y Haciendo por la vida. Un verdadero emblema, si bien él sigue convencido de que su carrera cinematográfica solo es un paréntesis en su carrera de actor.
Ataviado con un bigote caído, una levita y un sombrero de copa, Chaplin encarna el rol de un falso dandy, un auténtico estafador dispuesto a todo para desbancar a su rival. La película la dirige Henry Lerman, un antiguo conductor de tranvía austríaco que se había hecho pasar por realizador francés para poder trabajar con Sennett. El resultado es evidentemente un desastre. Si bien la revista de cine Moving Picture World recalca que tras ese actor Nobel se esconde un cómico de primera clase. Unos días más tarde, Chaplin pisa de nuevo un plató para rodar su segunda película, Aventuras extraordinarias de Mabel. En pocos minutos, y sin él saberlo, su destino dará un giro. Más tarde comentará: no tenía ni idea de qué tipo de maquillaje tenía que aplicarme. No me había gustado mi traje de periodista en mi primera película. Y al ir al departamento de vestuario, pensaba en ponerme un pantalón grande, unos zapatos grandes, un bastón y un bombín. Quería que todo resultara contradictorio. El pantalón demasiado grande y la chaqueta ajustada, el sombrero pequeñito y los zapatos enormes. No había decidido si quería parecer viejo o joven. Pero recordando que cuando Sennett me conoció se esperaba encontrar a un hombre mucho mayor, me puse un bigotito que me ponía algunos años encima sin ocultar mi expresión. No tenía ni idea de cuál sería el resultado final, pero una vez vestido y maquillado, empecé a sentir el personaje del vagabundo. Me hice con él, y cuando me subí al escenario, había nacido Charlotte. Cuenta la leyenda que en cuanto Chaplin llegaba al plató, no había forma de parar de reír. Pero el público tendrá que esperar todavía un poco más para descubrir estas primeras imágenes de Charlotte, ya que antes de que se termine el rodaje de esta película, un acontecimiento local da la oportunidad a Sennett de rodar otra película de un coste más bajo. Una ocasión que no puede pasar por alto. Aquel sábado se celebraba una carrera de coches para niños, que consistía en bajar una colina a toda velocidad dentro de un coche casero, algo bastante peligroso. Sennett envió a un equipo de rodaje al lugar y Charlie se metió en el papel de un personaje anodino. Todavía no era el papel de un vagabundo, sino el de un tipo raro que se planta delante de la cámara oficial y que vuelve loco al que la controla, que lo empuja para que salga del plano al tiempo que Charlie esquiva los coches. Pura improvisación. Es un documento increíble porque Aventuras extraordinarias de Mabel todavía no había visto la luz, así que nadie había visto nunca al personaje del vagabundo. Los espectadores no eran actores de figuración, eran espectadores reales. Se trata de la primera grabación que conozcamos en la que el público descubre a Charlie Chaplin. Es emocionante. Chaplin rodará 35 películas en menos de un año para Mack Sennett. La mayoría son mejorables, pero sirven de borrador y de calentamiento para las obras de arte que están por venir. Cuando las visionamos hoy, no vemos más que de una forma tosca e inacabada el esbozo de los primeros trazos de su personaje. Pero para los espectadores de la época, su aparición tuvo el efecto de una bomba. En pocos meses, el pequeño vagabundo se convierte en la silueta favorita del estudio y el público solicita verla en todas las películas. Ni Sennett, ni los ejecutivos de Keystone, ni el propio Chaplin podían haber previsto un éxito de esta naturaleza. Sin embargo, el humor de Chaplin no es el de Sennett. La vulgaridad de las comedias de persecución entre policías y ladrones no es en absoluto de su gusto. Pero como es el estilo de Sennett, tiene que ceñirse a él. Al menos un tiempo. Chaplin lo sabe perfectamente. Por ahora está ahí para aprender el oficio, ya que aún es un gran desconocedor del mundo del cine.
Al cabo de unos meses se dio cuenta de lo interesante que le parecía el trabajo de cámara y de hasta qué punto le permitiría mejorar sus películas. Así que dejó de molestarle tanto tener que rodar comedias, ya que eso le permitía concentrarse en conocer el material y las cámaras, lo que resulta curioso, porque Chaplin siempre ha recibido numerosas críticas precisamente por la falta de precisión técnica. En aquella época eso era precisamente lo que más le interesaba. Chaplin no soportaba a los realizadores de sus primeras películas porque procedían de mundos distintos. Él quería tomarse su tiempo y ellos no querían perderlo. Chaplin se sentía incómodo trabajando a las órdenes de otros. Su felicidad llegaría cuando empezó a dirigirse a sí mismo. Apenas 4 meses después de su llegada al estudio, Chaplin logra un empujón inesperado. Se convierte en el director de sus propias películas. Entonces, inspirándose en los años pasados en la compañía de Fred Karno, encadena comedias en las que retoma sus antiguos números, perfeccionados en los escenarios de los music halls. Septiembre de 1914. Chaplin rueda uno de sus grandes éxitos con Keystone, Dough and Dynamite, Charlotte Panadero. Basada en la huelga de panaderos, la película se rueda en 9 días y ocupará 2 bobinas, una superproducción al precio de $1.800 frente a los $1.000 de un presupuesto ordinario. Chaplin desoye el consejo de Sennett de recortar la película con el fin de mantener el ritmo y construye la película a su gusto. Charlotte Panadero recaudará $130.000 en su primera temporada en la cartelera, algo insólito para un cortometraje. Las películas que rodó con la Keystone son películas de aprendizaje que le enseñaron mucho sobre su personaje. Son apasionantes y gracias a ellas Chaplin y su personaje empezaron a descubrirse mutuamente. El segundo acto de la carrera de Chaplin empieza a través de una propuesta insólita. Charles K. Spur y Bronco Billy Anderson, estrella en películas del oeste, crearon en 1907 en Chicago una sociedad de producción cuyo nombre lleva sus iniciales, S y A, S&A, Spur y Anderson. Su propuesta es sencilla. Si Chaplin se une a ellos para rodar 14 películas que él mismo dirigirá, interpretará y controlará en su totalidad, y que saldrán bajo el sello S&A Charlie Chaplin Comedies, recibirá $1.250 por semana y una prima de $10.000 en el momento de la firma. Una fortuna. Chaplin acepta. Esta segunda serie de películas se rodará principalmente en Niles, a las afueras de San Francisco, ya que Chaplin había decidido que los estudios de Chicago eran demasiado fríos. Los guiones de estas primeras películas rodadas para S&A siguen estando muy marcados por el estilo Keystone, pero el marketing publicitario es claramente diferente. En vista de los carteles, las películas de Chaplin son algo más que cine. Son arte cómico. Pero el fenómeno de Charlotte empieza a ser ante todo un verdadero negocio.
S&A empezó a comercializar la marca y el personaje de Chaplin en 1915. Estos son los objetos más antiguos que conservamos: un cuenco, una taza y un tazón. Es interesante porque, como se puede ver, este Charlie parece malo y vulgar. No da ninguna pena. Aquí vemos a Charlie de camino al parque y va mal encarado. No nos gustaría cruzarnos con él allí. Los primeros derechos de imagen del vagabundo son cedidos para elaborar objetos o para publicaciones de todo tipo: canciones, poemas, cómics, dibujos animados. La marca de Trump se convierte en un valor seguro. All the people's show. He works in a movie show. Mr. Charlie Chaplin, dancing in the cabaret, is a thing of bygone days. He's the latest and the greatest craze. So Charlie Chaplin beat, those funny Chaplin beat. When he comes down the street, he makes the cops flop. They chase him round the town, and auto knocks him down. Poor Charlie, 20 times a day they spill him, but they never kill him like a bug. He gives the gals a hug, and when he shuts his toe and bangs his nose, you tumble from your seat. Whee! One fat lady that I saw got a dislocated jaw, laughing at those Charlie Chaplin feet. En la primera década del siglo XX, lo único que tenías que hacer si tenías un cine era poner un trozo de cartón con la foto recortada de Charlie a la entrada y escribir encima "está aquí", y con eso llenabas la sala. Chaplin está tan absorto en su trabajo que es uno de los últimos en calibrar el alcance de su popularidad. En su autobiografía contará que durante un viaje en tren, al ver cómo aumentaba el número de gente en cada una de las estaciones, había pensado que en el tren viajaba alguien famoso, pero que luego se dio cuenta de que se trataba de él mismo. Precio de la fama o marketing publicitario. Un sinfín de concursos de imitadores proliferan por todo el mundo. Se dice que Chaplin participa de incógnito en uno de ellos y que termina tercero. El personaje del vagabundo pertenece ya al imaginario popular al mismo nivel que Pierrot o Arlequín. No obstante, más que su disfraz, que es el mismo que el de millones de vagabundos, lo que hace único a Chaplin es su inimitable forma de caminar. En el cine, sus competidores no dudan en tomar prestada la receta del éxito de Chaplin. No tardan en aparecer supuestos imitadores oficiales, afirmando que son más divertidos que su modelo o incluso el hombre más divertido del mundo. Al lado de uno de ellos, el joven principiante Oliver Hardy simplemente llena el espacio. En vista del éxito comercial de las películas de Chaplin, Vagabundo, muchos empezaron a copiarlas. Chaplin empezó a demandar a aquellas personas y el juez terminó dando una descripción perfecta del personaje del pequeño vagabundo. Curiosamente, en el documento del veredicto se incluye un retrato de Charlie Chaplin vestido con su traje de vagabundo y una frase del juez que dice: "Este vagabundo es el vagabundo de Charlie Chaplin". Pero esto no impidió que muchos continuaran copiándole, si bien claramente de manera menos rentable. Chaplin lleva mucha ventaja a sus imitadores. Sus guiones son cada vez más sutiles.
Ahora sus películas duran 20 minutos, es decir, 2 bobinas, y El Vagabundo, que hasta ahora había estado basado en la dureza del Music Hall, donde un número tiene que triunfar en pocos minutos, se vuelve más complejo. Estoy segura de que su experiencia en los escenarios, su conocimiento del público y de cuándo y por qué se ríe fueron elementos cruciales a la hora de concebir sus películas. En la época del Music Hall aprendió a anticiparse a las carcajadas del público, a saber a qué ritmo debía realizar un gag y el tiempo que tenía que dejar entre gags para que la gente se recuperara. Probablemente montó sus películas teniendo en mente las carcajadas de la gente. A lo largo de este año, 1915, también rueda A Night in the Show, Charlotte en el teatro, obra en la que retoma por última vez el número cómico que tanto éxito le había reportado con Fred Karno, La noche en el Music Hall inglés. En esta obra interpreta 2 papeles, el del dandy alegre en el escenario y el de un vagabundo instalado en el palco que arroja todo lo que encuentra sobre los pésimos actores que se van sucediendo. Chaplin hace así un guiño al teatro del que proviene. A partir de ahora, será exclusivamente una criatura del cine. Durante su etapa con S&A, Chaplin conocerá a una persona decisiva en su vida, Edna Purviance, una joven y pipireta secretaria de apenas 20 años, a la que descubre en un café de San Francisco. Edna no sabe nada de cine, pero aún así se convierte en su emblema, en su compañía, en la actriz principal de todas sus películas de los próximos 10 años. Edna Purviance resulta interesante porque es distinta de las estrellas femeninas de la Keystone. Al entrar en S&A, Chaplin probablemente se dio cuenta de que su personaje tenía que levantar más simpatías y que no necesitaba como compañera a una joven escuálida a la que dar puntapiés en el culo. Necesitaba a una mujer más romántica y Edna tenía un rostro verdaderamente increíble. En las primeras películas para la Keystone, Chaplin es simplemente un hombrecito más bien vulgar, pero a lo largo de la producción para S&A descubrimos películas formidables como Charlotte Vagabundo o Charlotte y los atracadores, donde ya encontramos emoción y sentimientos, y con las que reímos y lloramos. Transcurridos unos meses, Chaplin se aburre en Niles. Echa de menos la vida en Hollywood y convence a sus empleados para alquilar el estudio Majestic en Fairview Avenue, en Los Ángeles. Allí rodará una de sus películas más emblemáticas, The Tramp, Charlotte Vagabundo. Y será en Charlotte Vagabundo donde por primera vez, y con el corazón roto, recorrerá solo el camino, haciendo frente a su destino.
En diciembre de 1915, el contrato de Chaplin con S&A llega a su fin y llega el momento de marcharse. Nunca ha disfrutado de tanta popularidad y nunca se había sentido tan enérgico y con tantas ambiciones artísticas. La locura por Chaplin acaba simplemente de empezar. Febrero de 1916. Chaplin y su hermano Sidney viajan a Nueva York para estudiar las numerosas propuestas cinematográficas que llegan de todas partes. Pero ninguna de ellas puede rivalizar con la de la Mutual Film Corporation, que adquiere los servicios de la estrella más rutilante del cine por la módica suma de $10.000 por semana, con un bonus de $150.000 al firmar. Hasta la fecha, ningún artista había ganado una fortuna similar. Chaplin encarna entonces el triunfo del sueño americano. Cuando le pagaron su primer salario, los de la Mutual sacaron una fotografía del cheque y lo publicaron en la prensa con la siguiente leyenda: aparte de la guerra, Chaplin es la cosa más cara de la historia. Y luego añadían, y lo vale, porque sabían que recuperarían su inversión, que es lo que sucedió. Ahora Chaplin tiene a su disposición un estudio para él solo, el Lone Star Studio, compuesto por un gran escenario iluminado por el sol de California, un laboratorio para revelar películas, una sala de proyección, oficinas y camerinos para los actores. Entre esos actores destaca una nueva adquisición, Eric Campbell, un gigante de 1,93 m que se convierte en el Goliat ideal, puesto que, como diría más adelante Alfred Hitchcock, cuanto mejor sea el malo, mejor es la película. Para Chaplin, los años con la Mutual fueron los más felices de su vida. Era prácticamente independiente, ya que disponía de su propio estudio, tenía personal propio y todo el mundo trabajaba en lo que él trabajaba. No había nada más. Pero al mismo tiempo no trabajaba para él mismo y tenía que rendir cuentas a la Mutual. Después de todo, ellos eran los productores, si bien dependían por completo de Chaplin. Si a él se le agotaban las ideas y tenía que quedarse en casa, ellos no podían hacer nada sin él.
Se supone que Chaplin tiene que rodar una película al mes, lo que no parece imposible si pensamos que Sennett rueda una al día con la Keystone. Sin embargo, los métodos de trabajo de Chaplin son muy diferentes. Chaplin no es de esos que producen películas como churros sin preocuparse de lo que sucede en las salas. Él sabe lo que quiere el público, él ha oído reírse al público y por eso se toma su tiempo. En la industria cinematográfica, lo peor que puedes decir de alguien es que no sabe lo que está haciendo. Esto no se podía decir del humorista más exitoso de la historia, ¿a qué no? Pues sí. Cuando Chaplin empezaba una película no tenía guión y no sabía qué iba a rodar. En otras palabras, rodaba hasta que la cosa funcionaba y luego decidía qué eliminaba y qué no eliminaba de la película. Y en el caso de El inmigrante, la película empezaba en un café sumido en el espíritu bohemio. Nada que ver con la inmigración. Por los 20 minutos que dura El inmigrante, Chaplin utilizó tanta película como D.W. Griffith para Intolerancia, que dura 3 horas y media. Chaplin abandona la idea bohemia y se imagina una nueva situación. El decorado es el mismo, pero esta vez Charlotte debe hacer frente a un irascible camarero interpretado por Henry Bergman. Un camarero que se hace respetar cuando un cliente no puede pagar. Cuando el camarero se da cuenta de que la moneda de Charlie es falsa, empiezan los problemas. El encadenamiento de escenas es perfecto, pero hay algo que no funciona. Una vez más, hay que empezar de cero. Esta vez es Eric Campbell quien se mete en el papel de Bergman. Todo indica que es el personaje espantoso ideal que necesitaba la película, capaz de dar miedo con su simple presencia y de enriquecer la acción con nuevos gags. Chaplin es muy perfeccionista y no duda en repetir la misma escena tantas veces como sea necesario, limándola hasta obtener un resultado perfecto ante la cámara. El metro de película es barato, pero las ideas no. Finalmente, las horas de trabajo con el equipo, las innumerables repeticiones y los kilómetros de película empleados dejan paso a unos minutos de gracia e ingenio en estado puro. Tenía una forma característica de moverse en el escenario y ante la pantalla. Una forma única, probablemente porque era muy bajito. Si hubiera medido 1,80 m no se habría movido igual, no habría tenido la misma gracia ni la misma agilidad, no habría tenido la misma capacidad para hacer todo lo que hacía. Todas las mujeres caían rendidas a sus pies. No podía evitar moverse de manera tan maravillosa, con tanta gracia. Creo que el día que conoció a Nijinsky fue uno de los más importantes de su vida. Nijinsky estaba en Los Ángeles y visitó el estudio. Se sentó y observó a Chaplin mientras actuaba. Lo hizo con el gesto serio y al final le dijo: «Tú eres bailarín». Chaplin no cabía en sí.
El estudio de Chaplin se convierte en un lugar de moda en el que la gente se arremolina para ver al genio de la escena y para dejarse ver en compañía de él. Cuando rueda su última película para la Mutual, Chaplin recibe la visita del francés Max Linder, al que considera su maestro. Aquel encuentro simboliza el increíble éxito de Chaplin. En 1914, cuando debutó con la Keystone, el cine francés seguía dominando el mundo, y Linder era su estrella más destacada. 3 años más tarde, las cosas han cambiado notablemente. Europa se ha embarcado en una guerra y Hollywood es ahora la capital mundial del cine. Linder, cuya carrera está en declive, acaba de ser contratado por S&A para sustituir a un tal Charlie Chaplin. El alumno ha superado al maestro. Si los 2 años que Chaplin pasó con la Mutual fueron los más felices de su vida, las 12 películas que rodó con este estudio son también sus cortometrajes más redondos y obtuvieron en todo el mundo un éxito incomparable. Pero nunca llueve a gusto de todos, como lo atestigua una carta del responsable de unos cines de Ohio dirigida a la Mutual. Estimados señores, ayer por la noche hemos presentado su película titulada The Ring, Charlotte, héroe del patín. Las carcajadas ininterrumpidas y los gritos de júbilo del público han destrozado literalmente una parte del teatro. Su película es una amenaza contra los cines y contra su mobiliario en general. Otras nubes mucho más inquietantes vienen a ensombrecer la buena estrella de Chaplin en este año, 1917. Estados Unidos acaba de involucrarse en la guerra, y almas de buena fe no comprenden que Chaplin, ciudadano británico, no se haya implicado. Charlie argumenta que está dispuesto a responder a la llamada de su país, y que él no ha solicitado ninguna exención ni favor, algo que confirma su propia embajada, que además añade: Chaplin puede presentarse voluntario en cualquier momento, pero ya es de gran utilidad para Inglaterra. Que gane mucho dinero y lo consagre al esfuerzo de guerra, por encima de servir en las trincheras. Así pues, con sus amigos Mary Pickford y Douglas Fairbanks, Chaplin se esmerará en promover el esfuerzo de guerra y el famoso préstamo por la libertad. La imagen del pequeño vagabundo en las pantallas también sirve de consuelo para los soldados. La luminosidad y la alegría que desprende valen más que si hubiera cambiado su disfraz raído por un uniforme. Charlie lo sabe, su mejor arma es la risa. ...1914-1918... azar o ironía del destino. El personaje de Charlotte se construyó durante estos años negros en los que se tambaleó el orden mundial. El pequeño vagabundo jovial e impertinente se convierte en una figura comprometida, en un icono universal de la lucha contra la injusticia. Chaplin es ahora libre e independiente. Los años de aprendizaje son historia. A los 28 años puede dedicarse a escribir algunas de las páginas más bellas de la historia del cine.
¿Qué ha sido de las primeras películas de Charlotte, tan innovadoras y que en su tiempo hicieron reír a todo el mundo? Nunca han desaparecido por completo de nuestras pantallas, gracias a versiones en formato reducido para verlas tranquilamente desde el sofá o gracias a numerosas reediciones. Pero Chaplin no produjo estas películas y no las controla. Sin una persona que las conserve y vele por una difusión de calidad, han ido perdiendo su interés con cada nueva revisión. Ahora las copias son mediocres y algunas defectuosas, recortadas o producto de un nuevo montaje. Además, la banda sonora se introduce de forma aleatoria, por lo que pierde su carácter ensalzador. En el negocio del cine, si una película tiene éxito, se proyecta hasta la saciedad. Pero ni los proyectores ni los encargados de manipularlos han sido cuidadosos, lo que explica que las películas estén rayadas, que les falten fragmentos y que cuanto más se vean, más se vayan estropeando. Las películas de Chaplin han sobrevivido al paso del tiempo y hasta hace muy poco nadie se había tomado la molestia de intentar recuperar la calidad fotográfica original de las imágenes. Entre las miles de copias mediocres repartidas por todo el mundo, los restauradores han tenido que recuperar los escasos elementos primigenios directamente de negativos originales, no de reimpresiones. Las imágenes recuperadas, dotadas de una calidad insuperable, han sido tratadas y digitalizadas, y a continuación completadas, estabilizadas y restauradas fotograma por fotograma. Un trabajo ingente para hacer desaparecer los estragos del tiempo. Estamos en la Piazza Maggiore, en Bolonia, para el estreno mundial de la restauración de Burlesque on Carmen. Por primera vez desde 1915, la película será presentada tal cual la había imaginado Chaplin, con la diferencia de que esta vez se hará empleando tecnología digital. Años después del nacimiento de Charlotte, cada nueva proyección de sus primeras películas constituye una verdadera resurrección. La emoción permanece intacta, intemporal y universal. Porque Charlotte está en cada uno de nosotros para lo bueno y para lo mejor.